Dicho varias veces que las cartas de Pablo parece que tuvieran una estructura muy clara. A Pablo le interesa dos cosas, parecieran en sus cartas. En primer lugar, parece que a Pablo le interesa primero qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que el Señor ha hecho. Pero en segundo lugar, a Pablo le interesa también que nosotros respondamos a eso que lo que ha hecho Dios. Pablo empieza recordándonos el Evangelio. Mira lo que Dios hizo por ti, para en segundo lugar decir, mira, esto es como tú debes de responder a Dios. Y esto es importante entenderlo. Es más, cuando pienso en esta estructura de las cartas, pienso en la palabra adoración. Porque adoración, hermanos, es esto precisamente. Es entender quién es Dios, lo que Dios hizo, y adoración también es mi respuesta a eso que Dios ha hecho. Si Dios te ha salvado, ¿cómo respondemos a esa salvación? Hemos cantado que la salvación es del Señor, hemos cantado que el amor de Dios es grande, hemos exaltado a Dios y si bien aún nuestra alabanza es una respuesta, nuestra vida tendría que también girar en esa respuesta a Dios. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Por una razón. Porque cuando empezamos a ver mandamientos en la Biblia, podemos caer en dos extremos. En uno, en el legalismo. De hecho, dentro del legalismo hay una corriente de pensamiento o una corriente doctrinal que se llama pietismo. ¿Han escuchado del pietismo? El pietismo no es otra cosa que la salvación se gana por obras. Tienes que hacer. Pero por el otro lado está, me gustan los nombres que ponen, el quietismo. ¿Saben qué es el quietismo? Que estamos quietos, sin hacer nada. Son extremos, extremos peligrosos. Por eso Pablo creo que equilibra muy bien la teología cuando nos pone primero, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que tienes que hacer tú, por lo que Dios hizo. Por eso yo creo que la salvación es el regalo que Dios nos da y lo que hacemos es nuestra respuesta a lo que Dios ya nos dio. Y vuelvo a repetir, esto es importante porque el capítulo 4 de Timoteo, después de los 5 primeros versos que habla de la apostasía, a partir del 6 al 16, veíamos cosas que nos toca que hacer. Sé ejemplo, lee tu Biblia, esto, aquello, lo otro. Y los capítulos 5 y 6 de Timoteo son igual muy prácticos. Sin el contexto del Evangelio, mis sermones podrían ser bastante legalistas. Es más, podríamos salir con esta carga de mandamientos y decir, ay, hay mucho que hacer, hay tantas cosas que simple y sencillamente me toca que hacer. Pero no, no se trata de eso. Tan así no se trata de eso que el mismo Jesús dijo, llevad mi yugo, ¿te acuerdas? Mi carga es, dice, ligera. Pero no está diciendo no la lleves, llévala. Y cuando dice que es ligera, es porque Él nos va llevando también. Él nos va sosteniendo. Pero tenemos que hacer algo. Y esa es la respuesta. Esa es nuestra respuesta a lo que Dios ha hecho, es adoración. La idea es que cuando veamos mandamientos en la Biblia, los veamos desde la luz del Evangelio. Yo creo que ese es el gran problema de muchos predicadores. No sabemos qué hacer con el Antiguo Testamento. Me encanta porque cuando van a hablar de tatuajes, ¿a qué libro se van los predicadores? Levítico. Y pareciera que Levítico solo habla de tatuaje. Y ya. No, no, hermanos. Ese es el problema de muchos predicadores o muchas veces cuando estudiamos la Biblia. Vemos solo en la Biblia la carga de cosas que tengo que hacer, pero no vemos que sobre eso que tengo que hacer hay algo que sostiene y es la gracia de Dios. Es Dios mismo ahí ayudándonos. Es por eso que cuando hablamos de adorar, hablamos de una respuesta. Buscando un poquito sinónimos de la palabra adorar, dentro de la lista encontré una en particular que me llamó la atención y dice que un sinónimo de la palabra adorar es
honrar. Lo curioso es que, aunque son sinónimos, adorar y honrar, tienen sus diferencias las palabras. Por ejemplo, la adoración, ¿a quién es? Se supone. Solo a Dios. Y digo se supone porque luego andamos adorando cualquier otra cosa. Pero se supone que la adoración solo debe ser a Dios. Pero, ¿y la honra? ¿Será que solo a Dios? Es por eso que hoy quiero, por estas respuestas, o la falta de ellas, es por eso que hoy quiero que veamos un entendimiento bíblico de la honra. Y necesito su atención porque sé que es un tema un poquito complicado. Empecemos definiendo la palabra honra. Si vamos a tener un entendimiento bíblico de la honra, empecemos con lo básico. Y lo básico sería entender qué significa honra, honrar. Según el diccionario, honrar significa alabar. Y en ese aspecto se parece a adoración, porque ¿quién es el único digno de nuestra alabanza? Dios. Pero también me llama la atención la palabra honrar que dice, mira esto, estimar a alguien, pero a través de la obediencia, a través del respeto, admiración y retribución. Es como cuando el esposo o la esposa le dice a su pareja, es que no necesito que me digas que me amas, necesito que lo demuestres. Esa demostración, según el diccionario, una demostración a través de la obediencia, a través del respeto, a través de la admiración y la retribución de decir, estoy agradecido, te quiero honrar con esto. Todo entra dentro de la honra. Según otro diccionario, honra no es otra cosa que un reconocimiento. O sea, yo te reconozco, por eso te estoy honrando, pero es un reconocimiento que se demuestra con el respeto. Yo no podría decir te honro, pero no te respeto. Sería ilógico. Es como cuando dice la Biblia que honre a mis padres, pero no los respeto. ¿O será que un hijo honra a sus padres y vive en desobediencia a ellos? Digo, obviamente porque el hijo diga a sus papás, ay papás, este año dice, mi propósito es honrarlos. Y a veces la mamá, sobre todo la mamá, dice, lo único que quieres, mira, ya ni me honres, dice. Lo único que quiero es que te portes bien, dice. ¿No? Bueno, ese de portarse bien sería una forma de honrar, ¿no? Pero aquí hay algo súper importante con el tema de la honra y por favor, esto, si estás tomando notas, esto anótalo, porque esto es clave para entender la honra. Si bien la honra se otorga, pero no se exige. Una persona que te exija honra, deja de ser honra y comienza a ser manipulación. Tristemente, dentro del cristianismo, por culpa de un montón de líderes, pastores y estos autonombrados profetas y apóstoles, la palabra honra ha perdido su valor o gran parte de su valor. Porque hay un montón de hombres y mujeres exigiendo honra. Pero la honra no se exige.
Sí se da, pero no se exige. Porque en el momento que alguien o yo comienzo a exigir, hey, hónrame, eso ya es una presión que va a generar manipulación. Y aunque la otra persona responda en lo que yo le estoy pidiendo, en última instancia, eso no es honra. Porque la honra nace de un reconocimiento, no de que me estén presionando. Tú vas a tu trabajo y cumples tu trabajo porque dices, quiero honrar a mi jefe. No, tú vas porque es tu chamba y tienes que hacer lo que tienes que hacer porque te van a pagar. Si tu jefe te dice, hey, hazme este oficio, ¿qué le dices? No me toca a mí, dicen. No es mi área, dicen. Ajá. No, digo, a lo que voy es que vamos a ponerlo así, obedecemos a nuestros jefes, no por honra. ¿Me explico? Digo, hay quienes ya idolatran a sus jefes, pero ese ya es otro tema. O sea, sí, sí, estamos entendiendo el punto de la honra. Ahora, esto en el cristianismo ha tenido un montón de distorsión, que creo que ese es el problema que hoy ya no usamos esta palabra. Nuevamente, hay tanta gente abusiva en las iglesias que demandan honra, que hay que honrar al apóstol, dice. Es que viene el apóstol, he escuchado con unos que dicen, y hay que honrarlo en el mejor hotel. Hay que honrarlo con lo mejor, porque, ¿no? Y luego que les encanta agarrar textos fuera de contexto, ¿no? Yo honro, dice. El profeta, dice, no, ahí viene el profeta, dice. Póngale ahí que no camine en el piso el profeta por su zapato, pues. Hay que honrarlos, dice, con regalos, con... Y lo peor de todo, pues es que como esta gente lo manipula las cosas desde la palabra, y muchos de nosotros que no vamos a la Biblia, pensamos que estamos honrando a Dios al darle paga a esta gente. Y entonces, cuando ya somos reformados, ¿eh? Nos vamos al otro extremo, ¿no? Y ese es el problema de los extremos, que ningún extremo es bueno. Y en el tema de la honra, lo mismo, ¿no? No se trata de exigir honra. Y hablo de esta exigencia de honra como muchos lo han entendido, porque creo que este es un mal entendimiento de la honra. Honra no es una obediencia ciega a una persona. Eso no es honra, eso es manipulación. Honra no es porque si el pastor, el predicador, el apóstol dice que tienes que darle dinero u otras cosas, lo tienes que hacer porque lo tienes que honrar. No, hermanos, eso es manipulación. Pero muchos, en cuidar de no caer en la manipulación, no, nos hemos vuelto a la desobediencia en no saber honrar lo que tenemos que honrar. No sabemos honrar, porque andamos protegiéndonos más y en la otra iglesia te quitaron terreno, te quitaron carro, te quitaron tu aguinaldo. Entonces vienes lastimado y a la primera que aquí te piden paga, igual que todos. Espérate, entendamos bíblicamente las cosas. Equilibremos con la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero hacer, porque estos dos capítulos que vienen van a tocar temas complejos para muchos de nosotros, sobre todo los que vienen o venimos lastimados de otras iglesias donde nos exprimieron. Entonces, entendamos la honra bíblicamente. Para eso, vayamos al gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento en la Biblia? ¿Te acuerdas?
Amén. Mateo 22, verso 35 al 40. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó. ¿Qué le preguntó? ¿Lo puedes leer? ¿Y qué le dijo Jesús? 38, 39. Y de estos dos mandamientos que dice, me encanta Jesús. Jesús era experto en homilética. Aquí te resumió el Antiguo Testamento. De esto se trata el Antiguo Testamento, dijo Jesús. De dos cosas. Aquí te lo... Si no quieres leer en tu plan anual el Antiguo Testamento, aquí ya lo leíste. De esto se trata. La próxima vez que digas que no le entiendo a Levítico, aquí está. Es que no le entiendo al libro de Números, aquí está. ¿De qué trata la ley y los profetas? Es la referencia a todo el Antiguo Testamento. Amar a Dios con todo tu corazón. ¿No? Aquí los tripartitos se tienen que convertir en cuatro partitos. Corazón, alma, mente y pues, tiene que entrar el cuerpo, ¿no? Alguna parte. Pero dice que de aquí se desprende un segundo mandamiento. ¿Va? El punto del mandamiento es amar. ¿Va? Amar a Dios y amar al prójimo. Y me encanta porque he escuchado predicadores decir que uno de los grandes problemas de los cristianos es que no nos amamos a nosotros mismos. Y como no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar al prójimo y nos cuesta amar a Dios. Pero esa es una mala interpretación de esto. Porque dice el texto, amarás a tu prójimo como. Entonces, el problema no es que no nos amemos a nosotros mismos. El problema, ¿sabes cuál es? Que nos amamos demasiado. Y como nos amamos tanto, por eso nos cuesta amar a Dios y nos cuesta amar al prójimo. Pero nuevamente, solo dejar el elemento de ama a Dios, ama a tu prójimo, creo yo que genera un problema, porque, ok, amamos a Dios, sí, pero esto lo tenemos que traducir con acciones. Y ya dijimos que adoración es mi respuesta a lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Entonces, el amor implica acciones y una de esas acciones ya dijimos que es la honra, porque la honra dijimos que significa obediencia, respeto, retribución, admiración. Entonces, basándonos en el gran mandamiento, podríamos decir que somos llamados a amar a Dios y una forma de traducir esto para una aplicación, somos llamados a honrar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios que lo amo y no lo honro. ¿Estamos de acuerdo? Pero el gran mandamiento es vertical. Ama a Dios. Honra a Dios. Pero luego se desprende un segundo mandamiento, que el segundo mandamiento es horizontal. Amar a mi prójimo. Entonces yo también tengo que honrar al prójimo. Entonces ya tenemos una honra vertical y una honra horizontal. ¿Sí me explico? La vertical es hacia Dios y la horizontal es hacia prójimo. Empecemos con la honra vertical, porque tenemos que entender nuevamente. Honremos a Dios, sí, pero ¿cómo?
Nuevamente, necesitamos poner bien, puntual, cómo se honra a Dios. Empecemos con Proverbios 3:9. ¿Qué dice? Pasen, hermanos, bienvenidas. Adelante, adelante. Honra al Señor. ¿Se acuerdan que una definición de honra implicaba la palabra retribución? Entonces, si cambiáramos la palabra honra con retribución, ¿cómo sería entonces el mandamiento o el proverbio? En otras palabras, es un llamado a poder decir, Dios me ha bendecido con tanto y yo quiero honrarlo de lo que Él me ha dado, yo poder dar. Ese no nos gustó mucho, ahora intentemos otro. ¿Cuántos honramos a Dios con nuestros bienes? Estar buena la ofrenda hoy. No. Isaías 29:13. Esta es una advertencia. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su y su. La NTV lo va a traducir como adoración y su adoración, su veneración hacia mí es solo una. Ahí está, miren. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de. Como cuando sabemos una alabanza de memoria que la cantamos ya de manera mecánica ya. Estamos cantando, ya ni pienso en lo que estoy diciendo, mi mente está en otro lado. Mi boca cantando la alabanza. Lo mismo está pasando aquí, dice Dios. Ustedes dicen que me honran, pero sus corazones están. Entonces aquí hay una advertencia. Puedo yo decirle a Dios, Señor, te amo, Señor, quiero honrarte, pero mis acciones decir todo lo contrario. Miren 1 Corintios 6:20. Esta sí me ayudas en la NTV. Esa, gracias. Porque Dios, ¿qué hizo? Nos compró. ¿Baratos? ¿Salimos baratos? Hermanos, valemos bastante, porque ¿cuánto costamos, dice? Cuando te digan, no vales nada, ¿quién dice? La Biblia no dice eso. Somos pecadores caros. Finos. No, somos piratas. Pecadores de calidad. Porque ¿cuánto costamos? Dice. Eso que no vales nada. Yo sé lo que valgo, le dice. Por lo tanto, como ya nos compraron, ¿qué debemos de hacer? Honrar a Dios ¿con qué? Date cuenta. El proverbio dice que honre a Dios con mis bienes. Isaías advierte, cuidado de andar solamente de boca, andar diciendo que honramos a Dios y nuestro corazón lejos. Entonces eso nos llama a honrar a Dios con nuestro corazón. Y aquí se nos llama a honrar a Dios con nuestro cuerpo, con todo lo que somos. Y tan así la honra a Dios, que es vertical, no solo es para que la llevemos a cabo ahorita, sino que es algo que haremos por la eternidad. Apocalipsis 4:11 nos muestra un poquito el cielo, por así decirlo, y mira lo que estaremos haciendo. Estaremos alabando a Dios y le estaremos diciendo, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir ¿qué cosa? Y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En otras palabras, mis hermanos, la honra vertical no es otra cosa
que entender que lo que somos y lo que tenemos y lo que haremos por la eternidad es de Dios. Si el día de mañana te dan un ascenso en tu trabajo, si el día de mañana te dan un bono, te dan una bendición, te regalan un carro, te ganas algo material, algo de bienes materiales, al final de cuenta, ¿de quién viene? De Dios. El problema es como me gusta robarme la gloria, dice, no, hombre, es que fue mi suerte, dice. No, es Dios. Pero si el día de mañana no nos ganamos nada, al contrario, nos corran del trabajo y todo nos va mal y nos quedamos sin nada, en últimas instancias ya tenemos algo sin un valor monetario, pero que vale mucho y es la salvación. El punto es que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es porque Dios, por su misericordia y por su gracia, nos ha salvado. Todo, en últimas instancias, es de Él. Job lo entendió. Job lo entendió como nosotros, pues a la mala también. Porque Job llegó a decir, Jehová dio, ¿se acuerdan? Pero eso lo dijo ya cuando. Nosotros lo decimos pues ahorita, porque por lo menos para comer hay, pues. Pero Job lo llegó a decir en un punto de quebrantamiento, pero entendió esto, que Dios nos ha dado y si mañana se nos quita todo, Dios sigue haciéndolo, porque Dios sabe lo que hace. Tú y yo no tenemos que andar peleando o arrebatándole cosas a Satanás. Dice, te arrebato mi familia, te arrebato. No, hermanos, todo está en las manos de Dios. Entonces entender que nuestro cuerpo, nuestros bienes, lo que somos es de Él y vivimos para Él, eso es honrarlo. Y esa es la honra, dijimos, vertical. Amarás al Señor con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tus fuerzas, como diciendo, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Pero ahora pasemos a la honra horizontal, porque ¿te acuerdas del segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo. Empecemos con el Antiguo Testamento. Nada más vayamos a uno del Antiguo y luego nos vamos al Nuevo. Levítico 19:32. ¿Qué dice? ¿Me ayudan con Levítico 19:32? ¿Quiénes tienen canas ya? ¿Quiénes tenemos ya? Ya, el que tenga cana ya puede exigir honra ya. Ya, pero el que se la pinte, ese sí no. ¿Delante de qué dice? Y luego qué dice. Puedes poner, creo que la NTV cambia la palabra honrarás. Ahí está. Porque esto es importante. ¿Cómo honro al anciano? Ponte de pie en la presencia de quién. Ahora, aquí no está hablando de ancianos como 1 Timoteo 3 de los líderes de la iglesia. Aquí está hablando literal de a partir de qué edad uno ya es anciano. ¿40? Hermano. No, digo, si quisiéramos obedecer al pie de la letra esto, ¿a partir de qué edad ya consideramos anciano? Dicen unos,
Oh, dice, dicen unos, hermano, dicen unos, la edad es solo un número, dice. Lo que importa es qué, cómo te sientes. Sabemos algunos que ya nos sentimos ya como ancianos. Ayer ahí con los pastores que están en Teopisca me dice un hermano, dice, hermano, yo le calculo a usted 38 años, me dijo. Claro, bienaventurado eres, le dije. Bueno, tengo 40, le dije, pero me siento de 60, le dije. Me duele la cabeza, la espalda. Bueno, el punto de, este es honra horizontal, ¿te acuerdas? ¿Qué tenemos que hacer con las personas de edad? Bueno, ponernos de pie es una forma de decir, porque entra mi abuelito, ya me puse de pie y ni le ayudo, ¿lo estoy honrando? Cae mi abuelito y ni lo levanto, ¿lo estoy honrando? Hasta me burlo, lo grabaste, dicen unos. Súbelo a TikTok, dicen todo. Dice muestra, en la Biblia de las Américas no dice muestra respeto, dice honra. ¿Honrarás al? Entonces, yo no puedo decir simplemente, Señor, te amo, te quiero honrar solo a ti, ¿no? Porque ese es, mi abuelito no me interesa. Además, ni cristiano es. O mi papá, vaya, cambiemos el elemento anciano por respeta a tus mayores. Y respetarlo no nada más decirle buenas tardes, no, implica acciones de cuidado, de atención. Y cuando tú haces eso, estás honrando. Y lo estás haciendo para que tu abuelito te deje tu 10 por 20. Bueno, algunos, ¿va? Porque se supone que primeramente, dice, pues si mi abuelito era malo, dice, ¿no? O mi papá era malo. Así sea el más malo del mundo. ¿Quién te lo está pidiendo aquí? Dios. ¿Y Dios ha sido malo contigo? Entonces, honra a Dios. Dice que una definición de la palabra honra es obediencia. Obedece a Dios, honra a Dios. ¿Cómo? Honrando, respetando a quienes, a los mayores. ¿Puedes nuevamente regresar a Levítico tantito? Quiero que veas cómo concluye esto. En Levítico encontrarás mucho estas frases. Viene un mandamiento y al final dice, porque yo soy o yo soy. Este es como un sello, como diciendo, esto yo te lo estoy pidiendo. Pero tal vez alguien diga esta mañana, yo soy de la teología del pacto y yo estoy en el pacto de la gracia. Esto es de la ley. Esto es pacto de obras, dice. Está bien. Vamos para el pacto de la gracia. Efesios capítulo 6, verso 2. ¿Qué dice? ¿No es el mismo principio? Honra a tu padre y a tu. Puedes poner tantito en la NTV. Creo que la NTV sigue poniéndole honra, pero el punto es el mismo de Levítico. Muestra respeto. La palabra honra, ya dijimos que es admiración, respeto, obediencia. Yo no le puedo decir a mi mamá, mamita, te honro, te amo, pero en cuanto me piden algo, la rebeldía. ¿Hay coherencia en ello? No. Entonces, yo le iba a poner a esta serie cristianos haciendo cosas de cristianos. Porque nuevamente se supone que los cristianos, por mera naturaleza nueva que tenemos, aunque tal vez nos cueste a muchos, debemos
de honrar a Dios, honra vertical, pero también a nuestros padres. Mostrarles respeto. Pero no solo queda ahí la honra. Miren Romanos 13:7. Creo que esta es de las más difíciles tal vez. Bueno, todas al final del día porque va en contra de nuestra carne. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen, ¿qué dice? Y demás a quien corresponda. Y den respeto y qué? Dice, honra aún o siempre y cuando tú estés de acuerdo con la autoridad. No. Dice que honres a los que están. ¿Y cómo honramos a los que están en autoridad? ¿Cómo honramos a los que están en estas posiciones? Bueno, puede ser una de ellas orando por ellos. Si en alguna ocasión podemos compartirles el Evangelio. Ahora, si bien este versículo se usa mucho para pensar que solamente es temas de gobierno o los que están en el gobierno, pero a ver, los que tenemos un jefe, ¿no esa persona sería alguien en la autoridad? O sea, los que tenemos un jefe tenemos a alguien que está en autoridad. Tal vez tú tengas gente a tu cargo, o tal vez no, pero a menos que seas el dueño de la empresa, seas el director de una secretaría, tendrás siempre, pero yo creo que la mayoría, si no es que todos, estamos bajo una autoridad. ¿Será que hablar mal de mi jefe es honrarlo? Tal vez mi jefe nunca lo sabe, pero yo ni oro por él, lo único que hago es hablar mal de él. ¿Será que lo estamos honrando? Porque una honra visible de decir, ay, ahí viene el jefe, le compré ahí su botellita, dicen unos, ¿no? Jefe, su cumpleaños, feliz cumpleaños, le cantamos su cumpleaños, ¿no? Al otro día lo acabamos con nuestras palabras. ¿Será que lo honramos? Vuelvo a repetir. Esto se trata de ser cristianos, de marcar diferencia. Sí, no estoy de acuerdo con mi jefe, sí, no estoy de acuerdo con las autoridades, sí, no estoy de acuerdo con lo que estas autoridades hacen, aprobando leyes en contra de bebés no nacidos, sí, no estoy en contra de, pero la Biblia me llama a honrarlos. ¿Cómo puedo empezar a honrarlos? Orando por ellos, tal vez. No necesariamente estar de acuerdo con ellos, pero puedo empezar a hacer algo, honrar. En un elemento de decir, Señor, no te conocen, no saben lo que hacen. Sí, nos afecta, sí, nos suben un montón de impuestos, sí, las cosas están poniendo peor gracias a las autoridades, sí, las cosas se están complicando mucho, no hay trabajo, el dinero no alcanza, las cosas se encarecen, sí, estamos en situaciones tan complejas en muchos aspectos gracias a nuestras autoridades, pero mi llamado como cristiano es a honrarlos. ¿Cómo puedo honrarlos desde mi trinchera? Orando por ellos. Esa es una honra, dijimos, horizontal. Pero vuelvo a repetir, qué complejo se vuelve, sobre todo si tú pasas injusticias en tu trabajo. Qué difícil es orar por el que te esté haciendo una injusticia en tu trabajo. Es complicado, es difícil, sí, pero es aquí donde marcamos la diferencia como cristianos. Porque si no, seríamos igual que los del mundo. Si vamos a salir hablando mal de nuestro jefe o de los que están por nosotros por la autoridad, en últimas instancias estamos siendo igualitos a los del mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces? Porque entonces cuando invito al culto a mis compañeros de trabajo no vienen. ¿Saben por qué? Porque muchas veces yo hablo igual que ellos. Entonces para muchos de ellos no hay ninguna diferencia entre el que va a la iglesia y el que no va. Y hay ocasiones, tampoco es como que voy a salir hablando bien de él, no. A veces simple y sencillamente puedo no decir nada.
No, tampoco tal vez no lo vamos a defender. No, esto no se trata de eso. Se trata de guardar nuestros labios. Se trata de guardar nuestras palabras. Y sí, estamos en un mundo caído donde viviremos injusticias y a veces mucho más como cristianos. Claro. Sí, te verán como el malo, te verán como el que no se suma a la tranza, te verán como lo que sea, sí. Pero acuérdate, tú honras a Dios y lo haces honrando a los que están en autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. ¿Qué dice? La Biblia de las Américas no pone la palabra respeten. La Biblia de las Américas pone honren a. Aquí Pedro ya se aventó. Por lo menos Pablo ya me está poniendo como para dónde, pero tú, Pedro. ¿Todos? Pero si este es mi vecino, Señor. ¿Cómo le hago para? Pero nuevamente, ¿no es ahí donde marcamos diferencia? ¿No es ahí donde vamos contracorriente? ¿No es ahí donde somos contraculturales? ¿No es ahí donde somos reformados? ¿No se supone que ahí debería ser? Porque si al final vamos como va la corriente, y entonces llegamos a 1 Timoteo 5 y solamente vamos a leer, no vamos a entrar a detalle, pero vamos a leer 2 versículos. 1 Timoteo 5:3, que dice, esas cosas a las que en verdad, a ver, demuéstrame que murió tu esposo. Bueno, ya entraremos a detalle eso en la próxima semana. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos, ¿qué dice? El punto, mis hermanos, es que por un mal entendimiento de la honra, muchas veces nosotros terminamos viviendo un cristianismo igual que la corriente, igual que cualquier otra filosofía de vida, con algunas cosas diferentes nada más. Pero tenemos que, con la ayuda de Dios, entender que somos llamados a una honra vertical, ya dijimos, y una honra horizontal. Y en la honra horizontal, ya vimos que incluye familia, ¿verdad? Incluye autoridades, incluye iglesia, y en otras palabras, incluye todas las esferas de nuestra vida. A manera de conclusión, veamos esto de manera práctica en un ejemplo. Vamos a la Biblia en 1 de Timoteo 5, verso 1 y 2. Pero ¿me ayudas con la NTV? Quiero que veas algunas palabras importantes aquí. Nunca le hables, ¿qué dice? Con aspereza. ¿Qué es hablar con aspereza? Hablar golpeado, dicen unos. Nunca le hables con aspereza ¿a quién? A un hombre mayor. Creo que la Reina Valera y la Biblia de las Américas traducen hombre mayor como anciano. Me gusta la NTV porque aquí anciano no es al anciano líder de 1 Timoteo 3. No está hablando del anciano líder, está hablando nuevamente de un hombre mayor. Pero ojo, no está diciendo, si un hombre mayor en la iglesia, si tu abuelito, si tu papá está en pecado, respétalo, hónralo, que siga en pecado.
¿Eso sería honrarlo? No. Llámale la atención, ¿qué dice? Con respeto. Y entonces, como está en el contexto de la iglesia, si algún hombre mayor de aquí o alguien mayor que nosotros lo vemos que está en un pecado o en una situación de pecado, una forma de honrar a mi hermano es ayudarle en su batalla contra el pecado. Pero ¿qué hago yo? En lugar de honrar a mi hermano, lo deshonro viniendo con otros a hablar mal de mi hermano. Y como dicen, ya lo comí, ya me lo botané al hermano. No, mira cómo anda, mira esto, mira, no, sí, sí lo vi yo también. Y aquel pobre hombre o la hermana luchando, cayendo tal vez otra vez en lo mismo. Pero una forma, esto es honra horizontal, una forma de yo honrar a mi hermano es hablarle, ¿qué dice? Llámale la atención con, ¿cómo lo harías? ¿Cómo le hablas a tu papá? Ni le hablo, dice. Es triste, pero hay quienes no le hablan a su papá. Es triste, pero hay quienes a sus papás no les hablan con respeto. ¿Sí o no? Digo, Pablo está suponiendo que a nuestros padres les hablamos con respeto. Él está suponiendo eso. Es por eso el principio de, así como le hablas a tu papá con respeto, así háblale a tu hermano mayor que está en una situación que necesita ayuda. Hónralo hablándole con respeto. Hónrale hablándole o llamándole la atención. Creo que la Biblia de las Américas dice exhórtala, ¿no? O la Reina Valera. Bueno, aquí también dice, exhórtalo, dice, ¿verdad? Entonces, aquí hay una forma práctica de una honra que podemos darnos entre nosotros. Y vaya, no solo para llamarnos la atención, en el trato, hermanos. Un trato con respeto. Porque nuevamente, si viene el inconverso y encuentra aquí palabras groseras, relajos groseros y cosas que para él es normal en el mundo, ¿qué diferencia hay? Cantamos que el Dios Santo está aquí, cantamos que alabamos a un Dios Santo, pero en últimas instancias, como dijo Jesús, de labio lo honramos. Entonces, ¿cómo podemos honrar a un hermano mayor? Hablándole con, pero luego sigue diciendo, mira el verso 1 en la NTV, ¿me ayudas? Dirígete a los jóvenes como si fueran tus hijos, dice, ¿no? No, ¿cómo qué? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, a los mayores como si fueran tus papás, a los menores. No es como que tú vas a ser su papá. No. Dirígete a ellos como si les hablaras a tus hermanos. Esto es honra. Pero nuevamente, muchas veces lo más fácil para mí es deshonrar a mis hermanos. Usamos hasta palabras despectivas. Y se siente horrible cuando usan palabras despectivas. Que está bien, son palabras comunes que usamos, pero el uso de las palabras. Chamaco, ¿qué vas a ver? Sí, es un chamaco. Pero me refiero al uso, no sé si me explico. A cómo lo decimos, a cómo minimizamos. No, no sabe. Pues si no sabe, disipúlalo. Aprovecha que no sabe.
Cóbrale, dice. No, aprovecha y disipúlalo. Reúnete con él para enseñarle. Hay quienes ya aprendimos un poquito de algo, otro quiere aprender, dice, no, que le cuesta, a mí nadie me enseñó. ¿Por qué tienes que repetir la historia? ¿No se supone que tú eres cristiano? ¿Que tú tendrías que marcar una diferencia? ¿Sabes? A mí nadie me enseñó, me hubiera encantado que alguien me enseñara. Vente, súmate, vamos a. Lo poco que sé te lo voy a compartir. Porque nadie lo hizo conmigo. Y vieras cuántos errores cometí y la neta es que no me gustaría que tú los cometieras. Si pudieras ver mi alma, cuántas heridas hay por tantas cosas horribles, por malas decisiones, por falta de sabiduría, por andar caminando solo en esta vida. No quiero que te pase esto. Vamos a caminar juntos. Eso es honrarlo. Verso 2. ¿Trata a quién? Ahora pasa al lado de las mujeres. Versículo 1 es hombres mayores y jóvenes. Versículo 2 habla a las mujeres. Trata a las mujeres mayores como, ¿qué dice? Como lo harías con tu mamá. Es curioso que estamos inmersos en una cultura donde parece ser que nos ofende más cuando insultan a la mamá que al papá. Es una cultura muy latinoamericana, muy mexicana. Lo irónico es esto, que como cristianos tendríamos que ser los primeros que honren a nuestros padres. ¿Te acuerdas, Efesios? Y entonces el mismo principio que Pablo puso en Efesios, y curiosamente Timoteo está en Éfeso, está diciéndoles, honra a tus padres, y cuando te toque ya en la iglesia hablarle a una hermana mayor que tú, precisamente para temas como exhortación, como llamadas de atención, como lo que seas que tengas que hablar con ella, hazlo como lo harías con tu madre. Y trata a las jóvenes como a tus propias, como si fuera tu hermana. Cuídalas, respétalas. Nuevamente, hermanos, esto es honra horizontal. Esto es lo que Pedro nos llama a hacer. Honrémonos unos a otros. ¿De qué sirve que yo me gaste toda mi saliva diciéndole a Dios que lo amo, que lo quiero honrar y trato mal a mis hermanos? ¿De qué sirve que me acabe la garganta cantando un montón de alabanzas? Que me queme las pestañas leyendo un montón de libros de teología. Si a la primera hablo mal de mis hermanos. Practiquemos la honra, hermanos. Sé que cuesta, claro. Sé que es difícil. Pero nuevamente, acuérdate la estructura. Pablo nos está pidiendo esto porque Dios ya hizo algo. Y desde esa gracia. Y se vale decirle, Señor, neta, me ha costado honrar a mis papás. Tengo ahí unas cosas contra ellos todavía que no he sanado y eso hace que yo no los honre. Me cuesta honrar a mi jefe en la oficina. Es que me hizo esto, es que esto, es que aquello. Y tengo un montón de cosas contra él, pero Señor, tú tienes un montón de cosas contra mí, porque todos los días te fallo. Y tu decisión hacia mí es honrarme, dándome tus misericordias, dándome tu gracia, dándome un montón de bendiciones, pero sobre todo dándome tu presencia. Esa es la forma en que Él nos honra.
Es la forma en que Él honra a su iglesia, dando su presencia. Si Él decidiera deshonrar a su iglesia, no nos quitaría el lugar, no nos quitaría lo que tenemos, nos quitaría lo más importante, nos quitaría su presencia. Y sin su presencia no hay cristianismo. Si nosotros le hemos dado un montón de motivos a Dios y Él sigue honrándonos con estar aquí, con nosotros, con su ayuda, creo que podemos empezar a practicar la honra. Yo creo que como cristianos anhelamos obedecer a Dios. Queremos mostrar nuestro amor hacia Él, queremos honrarle. Y una forma práctica, y lo vamos a estar viendo en estos domingos, es honramos a Dios en la forma en que honramos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestras autoridades. ¿Te parece si oramos? Señor, estamos acá, Señor, necesitados de tu ayuda, Padre, porque la verdad es que muchas veces no honramos a nuestros padres, a nuestras familias, a la familia de la fe, a nuestras autoridades. Muchas veces no te honramos con nuestros bienes, no te honramos con nuestra alabanza. Muchas veces ni siquiera te cantamos una alabanza. No te honramos con nuestro servicio. Muchas veces, Señor, tú no eres prioridad en nuestras vidas. Nos amamos tanto a nosotros mismos, Señor, y te necesitamos, Padre. Te necesitamos cada día, mi Dios amado. Yo te necesito, Señor. Necesito seguir trabajando en cómo honrar a mi familia, cómo honrar a mis autoridades, cómo honrar a mis hermanos, a mis hermanas, cómo honrar, Señor, a tu pueblo, cómo honrar, Señor, a las personas donde yo llego, cómo honrar a las personas mayores con las que a veces me siento a platicar, me siento a conversar en mi trabajo, cómo poder honrarlos, cómo honrar a los jóvenes, cómo honrar a los que están empezando en el camino, cómo poder honrarles, Señor. Ayúdame, Padre, ayúdame, ayúdanos a todos, Señor, a encontrar esas formas prácticas de mostrar una honra horizontal, Señor. Te necesitamos, Padre, yo te necesito, los que estamos acá te necesitamos. Y yo te pido de una manera especial, si hay alguien, Señor, que tenga raíces de amargura, cuestiones a nivel de su corazón, que tenga que pedir perdón a sus papás, o papás que tengan que pedirle perdón a sus hijos, esposos que le tengan que pedir perdón a sus esposas, o esposas a sus esposos, o entre hermanos, Señor. Creo que un principio de honra es empezar a sanar los corazones a través del perdón. No podemos honrar a nuestros padres si hay algo en nuestro corazón contra de ellos. Y así puede ser en todas las direcciones. No vamos a poder honrar a nadie si hay algo en contra de esa persona. Ayúdanos, Señor, a comenzar a pedir perdón, porque eso ya es una honra, Señor. Ayúdanos a perdonar, a sanar lo que haya que sanar, Señor, a nivel de nuestras relaciones. Y sabemos que lo necesitamos porque tú estás con nosotros, Señor. No estamos solos. Tú has dado tu vida por nosotros. Tú nos has honrado con tu presencia cada día y esta mañana no es la excepción. Tú nos has honrado como iglesia al estar acá, Señor. Por eso que te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.